En este video vamos a hablar del ciclo de vida para tratar de explicar cómo es que hay dos formas de desarrollo, una que es sexual y otra asexual. Comparándolo con las plantas, esto sería, nosotros podemos tomar un gajo de una planta, un pedazo de hoja o de rama, ponerla en una solución de agua o en una estimulación de enzimas de enraizamiento y obtener un clon, una copia de la planta original sin que haya intervención de gametos, de óvulos y de polen. De la misma manera, los hongos pueden desarrollarse tomando una porción en el laboratorio que se pone en caja de Petri, puedes ver más información del laboratorio en otros videos, y en la naturaleza lo realiza de dos formas. Considerando sus núcleos, hay una distinción de lo que es haploide y diploide. En este esquema, dentro del círculo de color, puedes ver N más N, 2N o una N simple. Esto está indicando la carga que trae ese núcleo, que al ser diploide sería como en el caso de el diploide, indica que es las células del organismo ya maduro. Fíjate que en las cercanías de la Z se ve en la parte de abajo cómo después de un apareamiento quedaron los núcleos diploides. ¿Qué significa? Si yo tomo una muestra de mi tejido de ser humano, voy a tener todos los cromosomas que son característicos de mi especie. Lo mismo va a pasar con cada uno de los seres vivos. En el caso de los vegetales y de los hongos, el cuerpo fructífero tiene núcleos diploides. Significa que ya está completo con la información total para el desarrollo de un nuevo, un cuerpo fructífero que tiene la capacidad de generar esporas, así como un ser humano tiene la capacidad de generar óvulos o de generar espermatozoides. ¿El espermatozoide alcanza solo para la creación de la vida? Misma pregunta para el óvulo. No, esto es el equivalente de las basidiosporas, es decir, que poseen la mitad de la carga genética. De ahí viene el concepto de 2N y de N simple. Entonces, comenzamos el recorrido de este esquema desde el cuerpo fructífero, que está conformado en la parte de abajo, eso que parecen raicitas, en realidad es el micelio, el que se desarrolló en suelo o en tu bolsa de autocultivo, el estípite, que sería lo que llamamos el tronco o el tallo, y el sombrero o pileo, que debajo trae las laminillas. Estas laminillas, como el resto del cuerpo fructífero, tienen núcleos diploides y desde el interior de estos núcleos se va a formar la división celular por meiosis, en donde ese núcleo diploide pasa a ser haploide, tiene una sola N, y desde ahí son las basidiosporas. Cuando estas germinen, esos pelos o hifas que ahora te voy a mostrar en microfotografías traen en su interior tabiques separando cada célula que tienen un núcleo haploide. Y estas hifas, estos pelitos germinando, cuando se encuentren con otra, van a unir en algún punto en donde se crucen sus células para aparearse, y esto significa que van a abrir sus tabiques y van a descargar una en otra su información genética. En el dibujo donde comienza el verde puedes ver cómo de simple pasó a doble. Entonces en el esquema queda completado la parte asexual, que es la parte de la germinación de las basidiosporas, con un núcleo de una N haploide, y luego del apareamiento la parte de 2N o diploide. ¿Todos los hongos tienen forma de setas o de pileo con sombrero? No, forman parte solo aquellos que se llaman basidiomicetos dentro de un grupo diverso de formas que conforman el reino fungi, el de los hongos. Tienen la característica de verse en el microscopio, que ahora te lo voy a mostrar, cómo se forma desde las laminillas. En este nuevo esquema podemos ver esa forma de globito que tiene 4 puntas, desde las cuales son liberadas las esporas que forman parte de las laminillas. Como en suelo se desarrollan con el núcleo haploide uniéndose unas con otras, formando el micelio, que es esa conjunción o maraña de hifas, y como en el punto 10 y 11 hay un apareamiento y se ve un núcleo que está a modo de referencia pintado de rojo y uno de azul, que se unen dentro del mismo
la misma célula dentro del mismo tabique para formar un organismo ya completo con toda la información genética y un núcleo diploide o 2N. A partir de ahora puede formarse el organismo completo que va a poseer toda la información para recomenzar el ciclo desde la laminilla volver a dar esporas. Acá puedes ver cómo las hifas se ponen de un modo denso, apretado, conformando la seta, el cuerpo armado del hongo que es más denso y que queda definido desde que comienza a verse, entre comillas, el brote, que son en realidad los primordios de la fructificación. Ahora vamos a ver este mismo esquema en una microfotografía real en donde podés ver que parece un pelo, que está subdividido en tabiques. También podría dar la referencia o el aspecto de una caña. Y se ve como, por ejemplo, ahí hay una colita en el centro abajo y como algunos están abiertos y hay una transparencia porque esto está visto al microscopio y el micelio es una maraña en donde se entrecruzan una y otra vez todas las hifas. En esta que vemos acá podemos ver el interior de las basidiosporas, en donde va a ocurrir la producción de esporas por la meiosis, la división celular en la que se divide la carga genética para formar el equivalente en humanos o mamíferos que son los gametos. En estas imágenes estamos viendo una microfotografía real en donde puedes ver la escala abajo, que es de 30 micrómetros, y se puede ver cómo las laminillas tienen estas burbujas formadas en grupos y abajo se ven los tejidos y cómo se fueron juntando las hifas para producir esta globosa situación. Acá tenés otra fotografía fantástica en donde se ve bien ese aspecto de corona, esto estaría cabeza abajo en la naturaleza, y esas 4 bolitas que tienen en la punta de cada una de las hifas de donde van a salir las esporas cuando el hongo esté maduro, completo y listo para derramarlas. Esto está dentro de las laminillas. En este esquema de lápiz podemos ver el micelio abajo, el pie en donde algunas cabecitas no se desarrollaron y las laminillas que ocupan la totalidad del lateral de la gírgola, que casi no tiene un pileo libre, sino que tiene laminillas desde el sombrero hasta la base y un desarrollo lateral. Estas son unas fotos que obtuve de internet tomadas en la naturaleza, en donde todavía está a un punto de su día de maduración, el sombrero está bien redondo, le faltaría estirarse un poquito más y se puede ver en detalle cómo las laminillas cubren todo el interior desde la base y cómo se desarrolla en forma lateral. Ahora vamos a ver otras fotografías. Esta está creciendo sobre un micelio de paja, se ve perfecto. El micelio en la parte de abajo a la izquierda se ve cómo están las semillas que fueron inoculadas previamente, con las cuales se dio inicio o arranque al cultivo. Se ve un poquito mojado de más, esto es posiblemente porque la foto ha sido tomada después de que humedecieron, cosa fundamental para la fructificación. Y estas son de la naturaleza, en un área boscosa. Fíjate que se ve la humedad del piso, la condensación sobre las rocas, el musgo, que es un marcador biológico que nos indica que es una zona donde no hay sol directo, donde hay gran cantidad de humedad y condensación. Entonces esa presencia de musgo marca un lugar apto para el desarrollo también de un hongo. Esta otra también en la naturaleza, una yérgola blanca. Se nota como en la base del pileo del tallo está un poquito menos marcada porque se ha desarrollado más las laminillas y se ve perfecto la presencia de musgo muy abundante como un indicador de humedad y sombra muy disponibles. En este otro conjunto se cambia la vegetación, no obtenemos las mismas indicaciones, pero se nota que ha crecido por debajo de ese tronco que le aporta sombra y se ve un tamaño mucho más importante, donde podríamos, por ejemplo, destinar las superiores para milanesas o para algo mucho más vistoso por el tamaño que posee este grupo.
Este trabajo lo obtuve de la web y es muy interesante porque nos muestra los diferentes puntos de cosecha en los días previos y posteriores al punto de cosecha. Esta es un día antes, los sombreros todavía están chicos. Acá han crecido un poco más y lo que están es expandidos, mantienen su forma convexa, pero están extendidos al máximo. Y los de abajo siempre se van a ver un poco más pequeños. Esta dice un día después del punto de cosecha, alistándose para esporular. Se nota que el de arriba está estirándose y doblándose para pasar a que quede como un sombrero invertido, es decir, exponer al máximo las laminillas. Y en esta está tomada un poquito más de abajo, puedes ver, las superiores se nota perfecto las laminillas y esa especie de telaraña o lanilla en donde todas las esporas han quedado unidas. Muy buena foto con el contraste de los negros. Acá, tomada de cerca desde abajo, se ve perfecto cómo esa capa de esporas sale por entre las laminillas. En este punto es conveniente en la cosecha, se puede usar, pero trabajar con barbijo para no respirar las esporas, que igual que el polen, las virutas, el vidrio molido, pueden afectar nuestro sistema respiratorio por su tamaño. En esta imagen podés ver una bolsa de cultivo en donde uno de los racimos, el conjunto que está a la derecha, está mucho más desarrollado que el que está a la izquierda. Esto, al ser cosechado el grande, va a permitir que el racimo más pequeño se expanda y se desarrolle más. Esto sucede porque dentro de este grupo total del micelio hay algo que se llama dominancia apical. Significa que va a haber una yérgola que va a desarrollarse por encima de las otras. Cuando esta es removida o cosechada, la siguiente en tamaño va a ampliar su volumen y también podrá ser cosechada más adelante, así con cada uno de los grupos.